Ese es el propósito de mi vida, la restauración. Por eso usted ve en el nombre de la iglesia, ve en el nombre del ministerio apostólico Restauración, que agrupa pastores, líderes, y sabemos, al final les vamos a tener una noticia que le va a alegrar a usted indudablemente. Hay un mandato de Dios. Entonces vamos a la Biblia. Usted puede tomar una Biblia física si la tiene, o una Biblia digital que la pueda usted tener en su laptop, en su tablet o en su celular. Y serán mis testigos. Abra usted el libro de los Hechos. Y vamos al capítulo 1, versículo 8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. El primer mandato del Señor Jesucristo antes de su ascensión fue: y serán mis testigos. Y esto fue desde Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. Y Jerusalén es Jerusalén. No es otra ciudad fuera de Israel. Jerusalén es Jerusalén, hermano. Hoy soy uno de los primero que combate las teorías del reemplazo, ¿no? Que quieren reemplazar Jerusalén con alguna ciudad, que quieren reemplazar ministerios con otros ministerios. Aquí siempre va a ser un quehacer mío, tanto para usted, hermanos de las casas de restauración, como para usted, amigo del Facebook o del YouTube. Siempre va a ser mi llamado a volver a las Escrituras. Salirse de la Escritura ha hecho lo que hoy, y tenemos que decirlo sin temor, lamentablemente la iglesia está dividida en dogma, en denominaciones, en ver cómo ellos ven el Evangelio. Por eso hay un llamado del Espíritu Santo a volver a las Escrituras. Entonces, y serán mis testigos. Fue el primer mandato del Señor Jesucristo antes de ir a la diestra del Padre, antes de ascender, y se lo dijo a los discípulos en Jerusalén. Esa palabra testigo bíblicamente tiene un significado que quiero compartir con usted. Significa certificar lo que se escucha y lo que se oye y lo que se ve. ¿Qué es lo que se escucha y qué es lo que se ve? Tiene que haber una certificación, y la certificación nos lo da cuando nosotros escuchamos el rema, la palabra de Dios, los planes de Dios, cuando volvemos a las Escrituras. Y el mismo Señor Jesucristo dijo muy determinante, ¿no? En las Escrituras hay vida, y es ahí donde debemos escudriñar. No debemos escudriñar en el Google, no debemos escudriñar en algún denominación, no debemos escudriñar
en algún ministro, debemos escudriñar en las Escrituras. Ese es el mandato del Espíritu Santo para estos días, a fin de que se levante ese remanente y resplandezca conforme a los planes de Dios. Recuerdo un 7 de marzo del año 1996, a mí no me compartieron el Evangelio. No hubo una persona, un hermano, un líder que se acercara y me compartiera el Evangelio. Tampoco fue en un evento, fue una visitación del Espíritu Santo. Recuerdo, era antes de la media mañana de ese 7 de marzo del año 96. Y hoy sé, ya como ministro del Evangelio, que fue una visitación del Espíritu Santo. Un testimonio que lo compartimos en una ocasión gracias a una hermana que trabajaba en un canal cristiano, nos hizo un video, me acuerdo, ahí estaba mi esposa, ¿no? Y compartimos ese testimonio de cómo fue que vino ese don de salvación a mi vida. Vino en una experiencia personal con el Espíritu Santo. Ahí comenzó mi caminar, y hasta el día de hoy una de las cosas que he aprendido es a escuchar y ver. Uno tiene que escuchar la palabra de Dios. Uno tiene que escudriñar la palabra de Dios. Y eso que dice la palabra tiene que verse en nuestra vida, en un proceso, porque el cambio, la transformación de nuestra vida es un proceso, no es algo inmediato, no es que en ese momento que alguien comparte el Evangelio, acepta a Jesucristo, ya en ese momento es un hijo de Dios. Juan nos enseña que hay un proceso que tiene que llegar alguien a ser un hijo de Dios. Entonces, en todas estas experiencias de estos tiempos, uno tiene que saber escuchar, oír el rema de Dios. Yo recuerdo cuando comencé este caminar de conocer más al Señor Jesucristo, y esto tengo que decirlo como un testimonio para que usted vea que no me encuadré, no me cuadriculé, sino que siempre en mí, el Espíritu Santo en mí estaba abriendo brechas, estaba abriendo puertas, estaba haciendo transformación. Y la denominación, porque estuve en una denominación inicialmente donde no aceptaban hablar en lenguas, profetizar, danzar, levantar manos, y en mí estaba esa inquietud. Yo ya hablaba en lenguas, profetizaba. Entonces, como no era grato eso, tengo que decirlo, me sacaron del liderazgo, y no era que el Espíritu Santo estaba al contrario, es a partir de allí en que me movilicé y nos movilizamos con mi familia a descubrir que había algo más, que teníamos que escuchar, que teníamos algo más que ver. Y es allí donde comenzamos a experimentar esa vida de los 5 ministerios. Hasta el día de hoy, el Señor ha sido muy bondadoso, siempre ha guardado mi vida, el ministerio,
y siempre nos ha permitido estar redescubriendo cada vez más, no encuadriculándolo hasta aquí nomás y eso es todo lo que hay. Siempre hay más. Hay un dicho seguramente que usted debe de saber: siempre tenemos algo más que conocer. Y hoy, en el mundo de hoy, fíjese usted lo opuesto que es a la escritura. Hoy el mundo dice, ya no los de tercera edad, ya no los mayores, ya ellos tuvieron su vida, ahora es el tiempo de los jóvenes. Fíjese usted, eso es el mundo, pero en la escritura dice que las canas, que la edad es una corona, y que todo joven debe respetar a alguien que es mayor que él. Eso indudablemente, para que usted vea el contraste de hoy. Y hoy tenemos que volver a las escrituras. Tenemos que la gente mayor es gente con coronas, y más aún si es un ministro del Señor Jesucristo que ha experimentado pruebas. Hay mucho que escuchar, ¿no? Recientemente con mi esposa cumplimos 42 años, ¿no? Y usted me ve que como si tuviera 35, aleluya. Sí, en el primer Pentecostés, los discípulos, mire usted, y ahí voy. Si en el primer Pentecostés tuvieron un mandato y serán mis testigos, hoy, 2021, en este segundo derramamiento y último, el mandato es el mismo. Lo que vamos a tener que aprender, y por eso le enseño, que la Biblia tiene patrones bíblicos. Así como hay remanente desde los tiempos de Noé, también hay un patrón bíblico en cómo es el derramamiento del Espíritu Santo en este segundo Pentecostés, anunciado por Joel, anunciado por Habacuc, anunciado por Isaías. Y sí, ese derramamiento del Espíritu Santo comenzó en Jerusalén, pues hoy, 2021, el derramamiento del Espíritu Santo, este segundo Pentecostés, ya está iniciando desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y usted me dirá, ¿pero cómo? Si ya sabemos el Evangelio. El Evangelio ya es conocido en todo el mundo. Sí, es conocido, pero tiene que ser restaurado. Porque el Evangelio de Jesucristo, cuando es el Espíritu Santo derramándose en la vida de los hijos, nunca viven divididos. No sé si me entiende. No hay división. El mismo Señor Jesucristo dijo que en una casa dividida, ésta no prevalece. Por lo tanto, hermano amado, tenemos que volver a las Escrituras. El Evangelio de hoy, el Evangelio del Reino, tiene que ser restaurado. Y esa restauración ya inició desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y usted me dirá, ¿cómo? Sí, hay ministros y líderes que
están haciendo, están ministrando y están trayendo desde Jerusalén la restauración del Evangelio del reino de Dios. Y entonces, nosotros tenemos que ser testigos, pero no testigos a nuestra manera, sino ser verdaderos testigos de Jesucristo, de su Evangelio del reino. Lo que hoy se tiene que restaurar es el Evangelio del reino de Dios, a fin de que haya unidad. En el primer Pentecostés, cuando salió el Evangelio desde Jerusalén, estuvo por aproximadamente 300 años sin dividirse, hasta que ya Constantino, usted sabe, ese es un tema muy amplio, ahí comenzó a entrar la iglesia, el Evangelio, en oscuridad. Hasta que en estos días, que tenía que ocurrir un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, un segundo Pentecostés desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Por eso, hoy estamos entendiendo lo que el apóstol Pablo decía en el libro de los Romanos, que tenemos que transformar nuestra vida. Tenemos que transformar nuestra mente a fin de poder tener y apreciar la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca divide, hermano amado. La voluntad de Dios nunca divide a su pueblo. Que el mundo reacciona, sí, pero la voluntad de Dios nunca divide a su iglesia ni a su pueblo. Por eso tiene que haber transformación de la mente. Tiene que, sobre todo la iglesia occidental, la iglesia evangélica occidental, europea, de Asia, tienen que cambiar la forma de pensar. Tiene que haber una restauración del Evangelio del reino. Y van a tener que comenzar a escuchar el Evangelio restaurado que está saliendo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Entonces, hay un mandato y serán mis testigos. Y todo lo que escuchemos y todo lo que veamos, eso nos garantiza que podemos certificar que somos testigos del Señor Jesucristo. Y un testigo siempre expresa, siempre proclama, siempre certifica, siempre dice lo que escucha y lo que ve. Los primeros discípulos entendieron cuál era su propósito, cuál era el destino. Es cierto, por ejemplo, hay tantos discípulos, apóstoles, líderes, que cuando leemos las Escrituras tienen un propósito, tienen un destino, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene un poder de traer unidad. Tiene un poder de cumplir lo que Dios nos manda. Es como hemos recibido un mandato. A veces, hermano amado, uno se ve impulsado a ver
¿no?, a escuchar algunos videos, canales en YouTube sobre Israel, y uno dice, he aprendido a que no hay casualidades en nuestra vida. No hay casualidades. Y ya desde mayo, junio aproximadamente del año 2020, fui impulsado a alimentarme, a ver, a conocer a Israel y sus ciudades, vía unos videos, unos canales, que para mi vida es una bendición, hasta que entendimos y entendí que no había una casualidad. Ser un testigo es alguien que escucha y es alguien que ve. Hay un mandato que tengo que cumplir. Mi propósito lo tengo bien definido, es la restauración. Y eso es lo que hemos venido compartiendo en estos, sobre todo en estos últimos 7 años. Y este mandato tiene que ver con Israel. Y justo compartía con mi esposa en estos días un tema que en mí se estaba despertando. Ya. Y estaba yo muy inquieto en tener alguna respuesta de por qué esto se despertaba en mí. ¿Cómo iba a compartir primeramente la restauración del Evangelio? ¿Cuál iba a ser mi primer paso? Porque yo puedo tener mis planes, pero como dice el libro de Isaías, que los planes de Dios, los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Y nosotros tenemos que permitirle al Dios Todopoderoso Yahweh que Él se glorifique en sus planes. Porque para eso fuimos llamados, a la restauración. Entonces, el primer paso que debo de dar, y ahora entendí, a veces he compartido con ustedes, suscríbanse a este canal, ¿no?, que aquí los hermanos de Casa de Restauración, a fin de que conozcan un poco Israel, conozcan Jerusalén, conozcan a su gente. A veces en un principio uno empieza a conocer, pero no empieza a ver como el Espíritu Santo ve, o como nos quiere hacer ver. Le estoy ahorrando el tiempo. Yo he entendido después desde mayo del año pasado hasta septiembre de este año, mire cuántos meses, pero había un propósito. Y en estos últimos mes y medio he entendido algo. Que así, fíjese usted, como el Señor me había enseñado personalmente, porque personalmente es el Espíritu Santo que me impulsaba a ello, a ver a Israel, a ver a su gente, pero algo importante, a despertar en mí desde el año pasado un amor sobrenatural por Israel y su gente, y sobre todo por Jerusalén. Y en estos últimos meses yo ya no veía
estos videos como alguien puede verlo. Yo ya lo veía en otra perspectiva. Y es así que cuando cambié esa perspectiva, el Señor me da el mandato. Me dice, tienes que ser una voz por Israel. Entonces, pues yo decía, ¿cómo? A mi esposa yo le decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque hay un mandato de Dios. Ya está en Génesis, compartimos con usted que tenemos que bendecir al pueblo de Israel. En el Salmo 122 somos llamados a que tenemos que suplicar por la paz en Jerusalén. Eso lo he entendido, pero no sabía el cómo. Oraba por Israel, suplicaba por la paz de Jerusalén, entendí que era paz. Y cuando entendí todo esto, el Señor me da un mandato, me dice, tienes que ser una voz por Israel. Y comencé a pensar primero, sí, el Evangelio restaurado está saliendo desde Jerusalén para traer unidad. ¿Y cómo despierto? Así como el Espíritu Santo despertó en mí un amor muy especial por Israel y por Jerusalén, no solamente por las ciudades, sino por las familias. Hoy sé qué significan estas familias y realmente me conmueve, me llena de mucha compasión los aproximadamente 9 millones de habitantes que hay en Israel. Pero es una compasión muy conmovedora para mí. Pero comencé a entender por qué esa compasión. Y a la luz de las Escrituras, un día el Señor Jesús dice que vio una muchedumbre y se llenó de compasión. Eran ovejas sin pastor. Entonces, así les veía yo a las familias judías, las familias en Jerusalén o en Israel. Conocí, sí, muchos lugares, fíjese usted cómo nos permite la tecnología conocer y sobre todo entender, sobre todo saber escuchar y saber ver, para ser un buen testigo de Jesucristo, el Señor. Entonces ya me dio el cómo y el mandato fue así. Tienes que ser una voz por Israel. Es la tierra del Evangelio. Y así como amo a Israel, amo a Jerusalén, así tengo que enseñar a que familias del Perú y aún naciones occidentales de habla hispana, iberoamericana, amen a Israel y sepan realmente cómo este pueblo, aún a pesar de esa ceguera espiritual temporal, que es una riqueza para el mundo, para los gentiles, porque si no hubiera habido esa ceguera espiritual, hoy usted y yo, hermano amado, no fuéramos salvos por la gracia de Dios. Ese fracaso de la familia judía nos permite a nosotros y hoy a muchos obtener ese don de la salvación, adquirir esa gracia de Dios. Pero también debemos recordar
que el Señor dijo algo, hasta que todos los gentiles sean salvos. No se refiere a todos los 7.000 millones del mundo. Se refiere a todos aquellos que Dios los escribió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 3 y 5. Y ya estoy acabando. Ya estoy acabando. Busque usted Efesios 1. Vamos a leer el versículo 3 al 5. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo. Aspiramos a todas las bendiciones, pero ahí vamos en camino. Y aquí viene en el versículo 4. Según nos escogió de antemano en Él, desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios ya nos eligió desde antes de la fundación del mundo en espíritu. Usted y yo ya éramos espíritu ahí en el cielo. Desde antes de la fundación del mundo, ahí nos escogió Dios según los tiempos, según las épocas en que deberían nacer esos escogidos. Dice, para que fuéramos, ahí viene, santos e irreprensibles delante de Él. Santos e irreprensibles delante de Él. Hoy dejaron muchísimos de ser santos e irreprensibles y siguen en el ministerio. Y siguen congregándose. Pero los escogidos desde antes de la fundación del mundo fueron separados, fueron preparados según los tiempos, santos e irreprensibles delante de Él. Y nos predestinó para Él con amor. Y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Esta palabra beneplácito, yo en la versión Pesita dice beneplácito, pero hay versiones que dicen propósito, puro afecto. Eso significa propósito. Si quiero parafrasearlo, sería así el versículo 5. Y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. Usted y yo tenemos un destino. Tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra. En el cielo ya no hay propósito que cumplir. Es aquí en la tierra. Usted y yo hemos sido llamados a un destino, a un propósito. Según nos escogió de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para hoy ser santos e irreprensibles delante de Él. Santos e irreprensibles. Santo no tiene que ver con santulón, ni mucho menos con religioso. Es santo.
Un santo es aquel que se está transformando en su moralidad. Ese es un santo, cada día. Tenemos un propósito conforme a la voluntad de Dios que cumplir aquí en la tierra. Cuando vino a mi vida el Espíritu Santo, en esa relación muy personal, ese 7 de marzo de 1996, antes del mediodía, comenzó mi caminar. Hasta que en ese momento tenía una profesión. Era muy estudioso, a mí me gustaba estudiar, me gustaba capacitarme. Me he capacitado en grandes lugares que hoy para muchos es altos niveles de capacitación. Y una de las gracias de Dios ya Él preparando, también en esos momentos, que yo no gasté nada. Todo me lo pagaba la institución donde trabajaba. Gloria a Dios. Creo que yo no hubiera podido. Pero ya Dios haciendo sus cosas para enseñarme que hoy puedo entender que todo es posible, ¿no? Cuando ya uno es un escogido, ya cuando uno es de antemano, ¿no? Desde antes de la fundación, y así hay muchos. Entonces, hasta que con todos esos pergaminos, queremos llamarle, empezó el trato de Dios. Y de salir de una vida intelectual, como dirían ahora, pasé a una vida de campo, obrero de campo, ¿no? Ya a tratar con personas y sobre todo en ese momento a enseñar públicamente. Toda una preparación, Dios tiene sus maneras, porque tenía que exponer un producto. En esos tiempos la AFP que aparecía, tratos con personas directas, tratos con profesionales, enseñar. Recuerdo varias veces enseñaba este sistema en clínicas, en hospitales, delante de médicos, ¿no? Y también a veces en algún momento me iba a las constructoras y enseñaba a los obreros. El Señor preparándonos para estos días, para los momentos del ministerio. Indudablemente hubieron pruebas. Quiero decirte, amado hermano, que cuando uno entiende lo que es propósito, todas las pruebas que puedan pasar, así como las pasó José, él pasó diferentes pruebas, pero él sabía a dónde tenía que llegar. Cuando uno sabe a dónde tiene que llegar, las pruebas, hermanos amados, como dice la Escritura, son para bien. Cuando vienen de Dios, son para bien. Nos enseña, nos fortalece. No, porque hay pruebas que no vienen de Dios. Esas pruebas desalientan, desaniman, debilitan la fe. Pero cuando las pruebas vienen de Dios, es como un salto de fe, ¿no? Así como si tú bebieres de esa agua que yo te daré, serás una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Entonces, hermano amado, hay un destino. Todo testigo, escuche bien. Si queremos ser testigos, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro destino, cuál es nuestro propósito, para tener la cobertura, la protección, el amparo, el sostenimiento de nuestro Dios Todopoderoso. No espere que Él baje, ¿no? Que Él puede hacerlo, pero Dios siempre va a enviarles personas o tener personas que nos van a ayudar. De eso tenemos que darnos cuenta muy bien, que hacen que nuestro propósito
vaya avanzando y se cumpla. Hermano amado, recuerde, según nos escogió de antemano en Él, antes de la fundación del mundo, para ser santos e irreprensibles delante del Dios Todopoderoso. Aleluya. Con amigos del Facebook, muchísimas bendiciones para ustedes, mi Sandrita. Espero que haberlos bendecido y sobre todo despertamiento. Son momentos de despertamiento. Aleluya. Bendiciones para ustedes, amigos del YouTube y del Facebook.